Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a pasar al tiempo de la palabra y esta enseñanza lleva por título Enfrentando la tentación de la inmadurez. Por favor, acompáñenme a la carta a los Hebreos capítulo 5 verso 11 al verso 14. Hebreos capítulo 5 verso 11 al verso 14. El escritor de la carta a los Hebreos no se conoce, realmente no se sabe quién es, pero sí sabemos que es una carta que fue inspirada por el Espíritu Santo para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice así, Hebreos 5:11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amados hermanos, yo quiero comenzar esta noche hablando que esta carta está dirigida a los judíos que se habían vuelto cristianos, y a ellos se les había enseñado ya las verdades fundamentales del cristianismo en el primer siglo, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, a ellos ya se les había enseñado la doctrina de la palabra, se les estaba ya enseñando constantemente, se les estaba enseñando lo que era el arrepentimiento de obras muertas, lo que era la fe en Jesucristo, también se les estaba enseñando sobre el bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos, y el juicio eterno. Todas esas doctrinas ya se les estaban enseñando a ellos. ¿Cuántos ya vieron estas doctrinas en el instituto bíblico? Sí, ya las vimos en el instituto bíblico, ¿verdad? Las doctrinas básicas del cristianismo. Pero quiero decirte algo bien importante. Fíjate que estos judíos ya habían escuchado estas verdades fundamentales del evangelio de Jesucristo, y créeme que habían abrazado la fe en Jesucristo, la abrazaron como tú y yo hemos abrazado la fe en Jesucristo. Pero, amados hermanos, ellos se encontraban en una dificultad muy grande, muy grande. Se encontraban estancados en sus inicios de su cristianismo. Se habían atorado, como cuando un carro se atasca. ¿Sí lo han visto cómo se atasca un carro? Y más cuando son carros de esos de carga, ¿no? Que llevan cemento, tabique, ¿no? Y quiere salir de donde se atascó y le da run, 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 y no sale. Está atascado. Bueno, así estaban estos cristianos judíos. Estaban atascados o estancados, ¿verdad? Estaban estancados en los inicios de su cristianismo. Es decir que, fíjense, esto habla de que eran espiritualmente inmaduros. No crecían, no avanzaban en su vida de crecimiento espiritual. Les faltaba madurez. Podrían llevarlos, y esto podría llevarlos a ellos a una apostasía. Pastor, ¿me puede decir qué es la apostasía? Claro que sí, la apostasía es volver atrás. Es como aquel soldado que entra al ejército, ¿verdad? Ya no le gusta cómo lo tratan y todo, y de repente deserta. ¿Qué hizo? ¿Se volvió a dónde? Apostató. Entonces, por lo tanto, era de mucha importancia que ellos aprendieran a caminar hacia la madurez. A pesar de las dificultades que ellos estaban viviendo, tenían que aprender a caminar hacia dónde? Hacia la madurez. En la vida cristiana, hermanos, debemos de ir avanzando en nuestro crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren madurar como cristianos y llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? Tenemos que llegar al varón perfecto, a la madurez, hermanos, a la medida de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13, por favor. Pablo se lo dijo a los hermanos de Éfeso. Pablo veía algo en los hermanos de de Éfeso. Veía que ellos no estaban tampoco avanzando hacia la madurez. Por eso les dijo claramente en este texto:
Efesios 4:13. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de, ¿qué dice? De la fe. Fíjate, la unidad de la fe se da cuando estamos todos en un mismo pensar y en un mismo sentir, que es el de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que pensar como Dios dice, para que haya unidad entre nosotros, para que haya unidad en una familia. ¿Cómo debe de pensar el padre, la madre y los hijos? Como la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice: desechen de ustedes todo engaño, toda mentira, y hablen verdad los unos con los otros, ¿qué debe de hacer la familia? Hablar verdad los unos con quién. ¿Sabes que eso se llama madurez? Hace 8 días hablábamos sobre este punto, ¿verdad? También en la disciplina aquí en la iglesia. Si tu hermano tiene algo contra ti, fíjate, dice Mateo 18, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y tú, estando a solas con él, y ponte a cuentas. Repréndelo. ¿Qué significa repréndelo? Significa ayúdalo a volver en sí de su error que cometió. Oye, hermano, mira, yo percibo que la verdad es que pues me ofendiste el otro día, que con esa actitud que tú tuviste, pastor, la verdad llegaste al servicio y ni siquiera me saludaste. Y entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, arreglar nuestros problemas. ¿Eso cómo se llama? ¿Madurez o inmadurez? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Eso trae unidad, hermanos, al cuerpo de Cristo. Cuanto más en una familia, eso también va a traer unidad en una familia. Aplicar los principios de la palabra de Dios. Regreso a Efesios 4:14. Dice 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de ¿quién? De Dios. Tenemos que conocer al Hijo de Dios, a Jesucristo, cada vez más. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. ¿Y para qué? ¿Para qué nos está diciendo eso Pablo? Verso 14. Mira por qué lo dice. Para que ya no seamos, ¿qué dice? Niños fluctuantes. Ay no, me hizo una cara de fuchi, ya no le voy a hablar. ¿Qué es eso? ¿Un niño qué? Más sin en cambio, uno que está avanzando hacia la madurez va y arregla cuentas con él estando a solas. No lo sube al Face, no lo sube al WhatsApp, no lo anda comentando con los demás. Va y se pone a cuentas con esa persona. ¿Cuántos dicen amén? O sea, esto es madurez, hermanos. Tenemos que aprender a resolver las cosas como Dios nos enseña, para que ya no seamos, ¿qué dice? Niños fluctuantes, sí. ¿Verdad que ya no somos niños físicamente? Ya no, ¿ya se dieron cuenta? A ver, dile al que está a tu lado, dile: oye, tú ves que yo ya crecí o me quedé enanito espiritualmente o físicamente, ¿verdad? Dile: físicamente ya creciste, pero espiritualmente como que todavía salen rasgos de niño, ¿no? O de niña, ¿no? ¿Cómo es el niño? Hace sus berrinches, el niño, la niña, y más cuando no le das lo que quiere. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas de ¿qué? Del error. Bueno, es decir que un niño, no hombre, rápido lo engañas con cualquier doctrina que le presentes, lo engañas. No, está como cuando yo llegué al evangelio. Los primeros meses, pues ya me había enseñado el pastor en donde estábamos, me había enseñado que el bautismo se tenía que hacer como lo dice la escritura, ¿no? En Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el bautismo en agua. Entonces de repente llega un brother que yo conocía de muchos años, que estuve conviviendo con él, y llega y me dice: oye, ¿tú ya eres cristiano? Sí, yo también soy cristiano. Le digo: ¿a poco? Gloria a Dios, aleluya, ¿no? Yo me puse bien contento, ¿no? De que también mi brother era cristiano, ¿no? Y yo dije: qué padre. Oye, ¿y a qué iglesia vas? No, pues a una que se llama Solo Jesús. Le digo: ay, esa no la he escuchado. ¿Es cristiana? Sí, es cristiana. Por cierto, me dice él, dice: oye, ¿y tú en qué nombre te bautizaste? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y le digo: no, pues me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dice: no, el bautismo no sirve, no te da salvación ese bautismo. Te tienes que bautizar en el nombre de Jesús para que seas salvo. Y yo me quedé así, dije, que me entra un miedo. Y yo dije: chin, ¿y ahora qué? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le respondo a este brother, no?
y le digo, mira, ¿sabes qué? La verdad es que desconozco mucho ese asunto, pero si quieres mañana platicamos. Que se va el brother inmediatamente que le hablo a mi pastor por teléfono. Oiga, pastor, me pasó esto así, 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 así. Y ya que me afirma mi pastor y que me dice, no, Mateo 28 lo dice, que en el bautismo tiene que estar presente la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, pero es que me dijo que ese bautismo con el que usted me bautizó, pues no vale, no es válido, y que por lo tanto no soy salvo. Y me dice el pastor, bueno, quiero que sepas que el bautismo no salva a nadie. Lo que te salva es tu arrepentimiento y tu fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué sucede? Me quería engañar como niño, era un niño espiritual. Qué importante es conocer las verdades de la palabra de Dios para no ser engañados y arrastrados por otros, por los falsos maestros. Por ejemplo, quiero ponerles un ejemplo de ir creciendo en nuestra vida cristiana. Génesis 28, 10 al 22. Solo se los voy a leer, no lo busquen, nada más anótenlo. Génesis capítulo 28, verso 10 al 22. Allá en casa lo leen. ¿De qué se trata esta historia? Se nos está hablando que cuando Jacob tuvo un sueño y Dios le reveló una escalera, estaba en una escalera y esa escalera tocaba la punta, el cielo, y la otra punta, ¿dónde tocaba? La tierra. Entonces la escalera, quiero decirles que representa a nuestro Señor Jesucristo. La escalera es algo representativo nada más. Jesucristo es el único que une la tierra ¿con quién? Con el cielo. Esa escalera representa a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que hace eso. Es el único también que puede unir a los hombres con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo se lo dijo a Timoteo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor por lo que Él es? Él es el mediador, el sumo sacerdote. Entonces es importante que tú veas esto. Y entonces también esta escalera representa lo que debe ser la vida cristiana, porque cada peldaño que tiene esa escalera, el cristiano debe de ir ¿qué? Subiendo, debe de ir subiendo. Dile al que está a tu lado, ¿tú ya subiste la escalera o todavía estás abajo? Debe de ir paso a paso, debe de ir logrando la madurez en el conocimiento de Dios. La madurez en su vida como cristiano debe de ir alcanzándolo día con día, un nivel más alto, hermanos. Pero el asunto es que también hay muchos cristianos que se encuentran en el mismo problema que estos judíos a los cuales se le escribió la carta a los hebreos. Y ese problema es que ellos han escuchado el mensaje del evangelio y lo han abrazado la fe en el Señor Jesucristo, pero no crecen, son enanos espirituales, hermanos. Se han quedado así, enanitos espirituales, aunque ya lleven más de 300 años de cristianos. Se han quedado pequeños espirituales, no avanzan. ¿Por qué no avanzan? Por sus tradiciones y sus costumbres. Practican más sus tradiciones y sus costumbres. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a los fariseos que ellos invalidaban sus mandamientos por vuestras tradiciones? Y como hay de tradiciones aquí en este pueblo, tremendas, una tras otra, todavía no acaba una y ya empezó otra, ¿no? Y puras tradiciones. Entonces estos cristianos no avanzaban por sus tradiciones y costumbres, no crecían por la forma de vivir de su pasado, que todavía estaban envueltos en ellas, y aún no crecen porque podría ser que lo que aprendieron a lo mejor en otra iglesia donde nacieron, que fue mala doctrina, les estaba costando mucho abandonar todas esas cosas. Créanme, yo he platicado con personas donde me han sacado ejemplos de falsa doctrina y los he tenido que llevar al orden en la sana doctrina, hermanos, y no crecen. Y yo les he dicho, oye, pero es que ya llevas tantos años de cristiano y no se ven los frutos en tu vida. ¿Necesitas qué? Dile al que está a tu lado, necesitamos madurar. Así dile, necesitamos crecer y madurar. Les estaba costando mucho poder abandonar todas esas cosas, esos malos hábitos.
Mira, una de las cosas con que yo identifico cuando una persona ya ha abandonado bastante ya esos hábitos que vienen de otra iglesia es cuando los pongo a orar. Oye, ¿puedes hacer una oración? No, hombre, los pones a orar y de repente, Señor, te damos gracias en esta noche porque me permites orar, Señor. Gracias porque el pastor está aquí, Señor, y gracias porque tú nos das autoridad en el nombre de Jesús y reprendemos al infierno y no sé qué tanto, y empiezan a sacar todas sus cosas que practicaban en la otra que no han avanzado, no han madurado. Así es como te das cuenta. O luego vamos a comer y les digo, oye, ¿puedes orar? Y ya cuando les digo, pues tú puedes orar, y ya los dejo que oren y escucho su oración. ¿Cómo es su oración? Ahí nos vamos a dar cuenta también. Luego es un rasgo, ¿no?, de cómo darte cuenta de si alguien ya está madurando o no. No es lo mismo. El otro día estábamos comiendo con los hijos de unos hermanos de aquí de la congregación y de repente les digo, ¿quién quiere orar? Y el niño pequeño dice, yo pastor, y ya escucho al niño pequeño cómo ora, ¿no? Pues como un niño, ¿no? Le cuesta trabajo todavía orar, pero ya después escuchamos a su otra, a su niña que ora y ya diferente, ya va creciendo. Así se debe de ver en tu vida la oración, que oras diferente. Cada vez que va pasando el tiempo, oras conforme a la voluntad de quién. Y eso habla de que estás creciendo. Pero si sigues orando igual, y qué tremendo, ¿no? Pero les estaba costando mucho poder abandonar todas esas cosas. Se encontraban estancados, careciendo de madurez. Por eso el autor de los Hebreos se da la tarea de demostrarnos, en primer lugar, hermanos, que Jesucristo es superior a cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Jesucristo es superior a cualquier tradición. Jesucristo es superior a cualquier costumbre. Jesucristo es superior a cualquier personaje. Por muy grande que sea ese personaje, Jesucristo es superior a todo eso. Jesucristo es superior a tu forma de vida, de tu pasado. Y déjame decirte que solamente es en la gracia de Jesucristo que tú y yo encontramos las verdades fundamentales para poder alcanzar la madurez y para abandonar la inmadurez y no caer en apostasía. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Solamente en Jesucristo. Por eso es que el cristiano ha sido llamado para ser transformado a la imagen de quién, hermanos. Dile al que está a tu lado, ay, nos hablan. Sí, hemos sido llamados para ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:29 lo dice. Dice así: porque a los que antes conoció, fíjense bien, este conocer habla de cuando tú ya entras en una relación estrecha con Dios, al haberte arrepentido de tus pecados y haber puesto tu fe en Jesucristo y haber experimentado el nacer de nuevo, y el Espíritu Santo mora en tu vida, y entonces tú sabes que por medio de Cristo Jesús entras en paz y en una relación con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahí ya te conoce el Padre, porque ya eres su hijo. Porque dice Juan que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de ¿quién? De Dios. Te ha dado la autoridad de ser hecho hijo de Dios si tú te has arrepentido y has creído en Jesús como tu Señor y Salvador. Entonces pasas a ser hijo de Dios, y ahí ya te conoce porque tú eres su hijo y Él es tu Padre. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces dice, a los que antes conoció, también los que los predestinó. ¿De qué está hablando esta palabra de predestinación? Él está hablando de un atributo de Dios que se llama la presciencia de Dios. ¿Qué significa la presciencia de Dios? El conocimiento anticipado ¿de quién? De Dios, hermanos. ¿Qué quiere decir esto de la presciencia de Dios? Quiere decir que Dios sabe quiénes sí le van a recibir y Dios sabe quiénes no lo van a ¿qué? Dios ya lo sabe, mas sin en cambio, mientras esa persona que no lo va a recibir tiene vida, ¿qué crees que hace Dios? No se cansa de mandarle su misericordia cada mañana, como dice el salmista, que son nuevas cada mañana, ¿verdad?
las misericordias de Dios. Y entonces le manda el mensaje un día y no quiso, y le manda el mensaje en otro día y no quiso. No se cansa de enviarle el mensaje de salvación, porque Dios no quiere que ninguno se pierda y que todos procedan ¿a dónde, hermanos? Al arrepentimiento. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor por su gran amor y su misericordia? Entonces, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? A los que ya conoció, para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Pregunta, vamos a madurar en el estudio de las Escrituras. ¿Puede Dios formar la imagen de su Hijo Jesucristo en alguien que no es nacido de nuevo? No, porque no lo conoce, todavía no ha entrado en una relación ¿con quién? Con Él por medio de Jesucristo. ¿Se puede revelar Dios a esa persona que no ha nacido de nuevo? Sí, externamente. Eso se le conoce la revelación general o la revelación externa. ¿Cómo te das cuenta que Dios existe? Ve los cielos, ve el sol, ve la luna. ¿Quién lo sostiene? Ve el orden que hay. Hay 12 horas de día y 12 horas de ¿qué? De noche. ¿Ya viste el orden? Dios es un Dios de orden. Entonces eso nos revela que hay un creador. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa revelación externa ¿salva a una persona? No. ¿Qué es lo único que puede salvar a esa persona? La revelación interna de Jesucristo en la vida de esa persona. ¿Cómo es que se puede venir la revelación interna de Jesucristo a esa persona? A través de estudiar ¿qué? Sí, la palabra de Dios, hermanos. Entonces, fíjense qué importante es para nosotros entender bien este versículo. ¿Por qué se los estoy explicando? Porque por ahí hay una doctrina que se agarra de este versículo para decir salvos siempre salvos. Fíjense lo que dice esa doctrina. Ellos dicen: no, pastor, ese versículo dice que a los que antes conoció. Entonces el Señor ya nos conocía desde antes, que nosotros íbamos a ser salvos. Yo sí iba a ser salvo, Él no. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. A ver, espérame. ¿No dice la Biblia que Dios no hace acepción de qué? ¿Qué ole? A ver, explícame eso. ¿Quién está mal? ¿La Biblia o el que está interpretando mal este texto? ¿Se dan cuenta? Y se agarran de ahí para decir que si un cristiano se suicida, se va al cielo. Dice esa doctrina, y la Biblia no enseña eso. Porque el único que da la vida, ¿quién es? ¿Y quién es el único que tiene derecho a quitárnosla? Nosotros no tenemos ningún derecho de quitarnos nuestra propia vida. Atentamos contra nuestra vida cuando alguien se la quita. Y esa persona que se llega a quitar su propia vida, ¿a dónde crees que se va? Qué tremendo. Te estoy dejando claro esto porque necesitamos madurar. En algún momento te puede llegar esa doctrina. Es más, te dicen: salvo siempre salvo. Tú ya creíste, tú ya fuiste salvo, tú ya puedes vivir como quieras, puedes hacer lo que quieras, de todos modos te vas a ir al cielo. ¿Será? ¿Será que se puede hacer eso? No, la verdad es que no se puede hacer eso. Porque entonces Hebreos también no hubiera dicho Hebreos capítulo 3 verso 12. ¿Qué nos dice Hebreos 3:12? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad. ¿Para qué? Fíjate, está diciendo: mira, examínate, hermano, que no haya en ti corazón malo ¿de qué? ¿Qué es lo único que te puede apartar de Dios? Ahí lo dice: la incredulidad. Entonces pregunta: ¿puede un cristiano apartarse del Dios vivo? ¿Por qué? Tremendo, ¿verdad? Escuchen una conferencia, una enseñanza del pastor Chuy Olivares, de nuestro pastor, que se llama ¿puede un cristiano volver atrás? Eso les va a fundamentar más. Escúchenla. ¿Puede un cristiano volver atrás? Y luego la segunda parte de esa se llama ¿puede un cristiano caer en idolatría? Sí, sí.
¿Ven por qué es importante nosotros entender bien los textos bíblicos? Para que ya dejemos de ser niños y vayamos hacia dónde, hacia la madurez. Regreso a Romanos 8:29. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué nos dice Pablo? Claramente que nos está mostrando que el propósito por el cual Dios nos escogió es para conocer al Señor Jesucristo y seamos formados a su imagen. ¿Cuántos dicen amén? A ver, dile, pregúntale al que está a tu lado, dile, oye, ¿tú ves que estoy siendo formado a la imagen de Jesucristo? A ver qué te dice. Dile, claro que sí, por eso estás aquí, te está moldeando el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Saben qué está haciendo Dios ahorita? Nos está ¿qué? Sí, nos está moldeando con su palabra. Es la palabra de Él, no mía. Es Él. Por eso vamos a estudiar, ponle ahí 5 rasgos de la inmadurez. 5 rasgos de la inmadurez. Hebreos 5:11, por favor. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el escritor de Hebreos, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué? Para oír. Miren, cuando el escritor de Hebreos habla en este texto diciendo acerca de esto tenemos mucho que decir, se refiere a lo que viene hablando en los capítulos anteriores. Y si tú estudias la carta a los Hebreos, te vas a dar cuenta cómo el escritor de Hebreos viene hablando del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y les dice que acerca de eso que les ha hablado hay mucho que decir, pero difícil de explicárselos a ellos. ¿Por qué le era difícil de explicárselos a ellos? Porque la condición en la que se encontraban ellos, los judíos cristianos, o más bien los cristianos que se habían vuelto, los judíos que se habían vuelto cristianos, se encontraban en una inmadurez. Recuerden que se encontraban estancados, atorados, se quedaron pequeños que espiritualmente, no estaban creciendo, ya habían pasado muchos años. Esta carta se escribió entre el año 70, 80 más o menos, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate ya cuántos años habían pasado y no crecían. Y así hay cristianos, pasan 10, 15 años de cristianos y ¿qué? Y no crecen. Por eso les dice, acerca de esto pues tengo mucho que decirles, pero difícil de explicarles, porque la verdad es que todavía son bien inmaduros, no pueden entender ni comprender las cosas profundas del Señor Jesucristo. Era lo que les estaba diciendo. Y recordemos que al principio de esta enseñanza, el escritor de Hebreos de esta carta ya les había explicado a los judíos creyentes las verdades fundamentales de la vida cristiana. Pero muchos de ellos no podían entender estas verdades fundamentales. ¿Por qué? Porque les faltaba conocimiento. ¿Qué dice en el Antiguo Testamento? Dios a través del profeta Oseas les dijo: mi pueblo perece por falta de ¿qué? ¿Sabes cuál es el arma favorita del diablo? Así te lo voy a decir: la ignorancia. Le gusta, es su juguetito preferido. Y ahí te va, te lo aviento. Y te lo aviento y así está. Y quien lo atrapa, pues ¿cómo crees que se vuelve? Ignorante. Y ahí lo tiene como niño jugando, bien distraído, que no estudie la palabra de Dios. Y ahí está, ¿no? Y le manda ahí la imagen en el Face, en el WhatsApp, para tenerlo bien ignorante. Así es, así está operando el diablo. Por eso no crecían. Les faltaba conocimiento y entendimiento de las Escrituras. Y ellos debían de poseer todo esto. Pero la ignorancia, la falta de conocimiento les impedía que madurar. Es decir, que se encontraban en un total estancamiento de su vida en Cristo. De manera que hablarles de las cosas más profundas de la obra y la vida del Señor Jesucristo
resultaba difícil decírselas y de explicárselas por la condición en la que ellos se encontraban. Espero que los que estemos aquí podamos entender y comprender esto que es parte de nuestra vida, que vayamos a dónde, vayamos a la madurez. Ya, hermanos, ya es tiempo de que maduremos. Primer rasgo de la inmadurez, anótale ahí: eran tardos para oír. Primer rasgo de la inmadurez: eran tardos para oír. Quiero decirte que este es uno de los peligros que nos puede impedir que lleguemos a la madurez, el ser tardos para oír. Fíjate bien lo que te voy a decir, ¿sí? Ser tardos para oír significa esta frase: volverse perezosos, lentos, holgazanes, que no confían ni prestan atención a las escrituras, que no hacen ningún esfuerzo por consagrarse en el estudio de la palabra de Dios. Es decir, que estos judíos no se esforzaban en nada para afirmar su vida en las escrituras. Estaban en un total estancamiento. Se habían olvidado que las escrituras del Antiguo Testamento hablaban de Jesucristo. Por eso es bien importante aprender, hermanos, el ejemplo que Pablo nos deja en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 11. Así es como vamos a enfrentar la tentación de ser tardos para oír, de la inmadurez. Como dice Hechos 17, 11. Fíjate bien, Dios nos está diciendo cómo debemos de enfrentar esta tentación de la inmadurez y no ser tardos para oír. Dice así Hechos 17, 11. Pablo llega al Areópago y ahí empieza a predicarles a estos hombres. Y dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Te está diciendo, pues recibieron la palabra con toda, ¿qué dice? Solicitud. O sea, como Santiago dice, ¿no? Santiago también habla y dice recibamos con mansedumbre la palabra implantada, con humildad y con solicitud, prontos. Vamos a ver qué está diciendo, pero con un corazón humilde. Vamos a ver qué nos va a hablar Dios hoy. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Pero la verdad es que Dios nos está probando a todos en esta congregación. ¿Qué actitud tomamos para venir a recibir la palabra de Dios cada que hay servicio? ¿Con solicitud o nos hacemos tardos para oír la palabra de Dios? Ay, voy dentro de 8 días. Mejor si el domingo puedo voy. Hoy no voy. ¿No? Qué tremendo, ¿no? Pero estos eran más nobles que los de Tesalónica. Recibían la palabra con toda solicitud. Y mira lo que hacían: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran, ¿qué dice? Escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era verdad. ¿Cuántos de los que ustedes están aquí y vienen a esta iglesia, después de que se van a su casa, agarran su Biblia para ver si lo que yo les di es verdad? ¿Qué pasó? Nadie dijo amén. Ya me estoy espantando. ¿No revisan sus apuntes? Fíjense que debemos de cambiar ese mal hábito. Eso se llama madurez. Cuando ya te das cuenta que no estás actuando con madurez en revisar los apuntes, cambia esa inmadurez por madurez. Revisa tus apuntes. Yo hace ratito entré a la oficina. De verdad, hermanos, la primera enseñanza que Dios me dio el año nuevo, yo estaba aquí hace ratito y me venía a la mente: revisa tus apuntes, revisa tus apuntes. Y me fui a la computadora y allá estuve revisando los apuntes, porque Dios me estaba hablando del mensaje de la palabra de Dios que me dio empezando el año. La primera enseñanza que Dios me dio empezando el año, aquí la tengo anotada. Y créeme que lo que me dijo Dios, estoy viendo que está aconteciendo por algunas circunstancias que están pasando. Y yo dije: Señor, ¿ves qué importante tener tus apuntes y revisarlos? Eso te lleva a vencer la tentación de la inmadurez, a crecer espiritualmente. Tienes que crecer. Yo sé que pocos lo hacen, pero los animo a que siempre traigan su cuaderno y su pluma
y no se conformen con el mensaje del pastor que predica aquí o del hermano que predica aquí, sino que sean como los de Berea, hermanos, que vayan y escudriñen para ver si lo que el predicador dijo es verdad. Escudriñenlo y no sean tardos. ¿Para qué? Flojitos espiritualmente. No debemos de ser flojos espirituales. Hay muchos que desconocen una respuesta de Dios para un asunto en su vida y no saben diferenciar si las cosas que están pasando son de Dios o no son de Dios. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra de quién, no la escudriñan. Sus vidas son una total ignorancia e inmadurez, y todo porque son perezosos, no se esfuerzan, no confían, no prestan atención a la palabra, no se esfuerzan en escudriñar las escrituras y no se dan a la tarea de confirmar incluso la palabra que han escuchado. No quieren. Muchos de ustedes piensan: ay, pastor, usted ya me dio el plato servido, pues ya me voy a casa y bien llenito. Mire, pastor, hoy voy a ir bien cenadito, voy a dormir como niño. Pastor, pues ya me dio todo el alimento bien preparado, la cena estuvo bien riquísima. ¿Y de qué habló el mensaje? No sé, pero estuvo bien bonito. Tremendo, ¿no? Se les olvida al otro día que el mensaje se les olvida. Otros dicen: oye, no pude ir a la iglesia el domingo, ¿de qué habló el pastor? No, pues la verdad es que no sé, pero yo sentía bien bonito, hasta alzaba mis manos y ay, yo sentía bonito, pero no sé de qué habló. Qué tremendo, ¿no? Niños espirituales que se habían hecho tardos para hoy, perezosos, flojitos, no traían su libreta para apuntar sus notas. Hasta traigo mi celular. No, está bien, llévatelo ahí, abre tu libreta de electrónica, notas, ponle ahí y anótale. Miren, yo les voy a decir algo. Desde que llegué a la congregación la primera vez, yo siempre que me siento a recibir, siempre anoto, siempre, porque yo sé que Dios me va a hablar. Es un buen hábito. Yo no sé por qué no, aquí se les ha pedido, ¿qué dicen los anuncios? Se les pide de favor traer su ¿qué? Su cuaderno, su Biblia, cuaderno y ¿qué? A ver, levanten su Biblia. Su celular, electrónico, su cuaderno también electrónico. La hermana trae su cuaderno electrónico, sus notas. De veras, hermanos, yo los animo a que anoten. Dios les va a hablar. Porque ¿a poco alguien se puede memorizar toda la predicación? Ay, pastor, la suben ahí en el grupo, la vuelvo a escuchar. Hermanos, te voy a poner otro ejemplo de aquellos que son tardos para oír en las iglesias. Ahí tienes aquel joven varón que se quiere casar. Es cristiano, ese joven varón se quiere casar, pero la joven con la que se quiere casar no es creyente. Y le dices: hermano, la Biblia dice que no te unas a yugo ¿qué? Desigual. Pero ¿qué crees que hace el joven? No hace caso y se casa con la joven. Pero no sé, yo no los caso, yo aclaro, yo no los caso, de verdad. Y va, ¿no? Va al joven a lo mejor a buscar otra iglesia donde sí que, qué tremendo, ¿no? Pues si hay pastores que así los casan. Y los casan. Pero déjame decirte que no pasa no llegan ni al año y ya sé que se divorciaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este joven fue tardo para oír. Tardo para oír. ¿Sí? Inmaduro, no escuchaba la palabra de Dios. Ponle tú que la escuchaba, pero entraba por un oído y salía por donde, por el otro. ¿Sí? No prestaban atención a la escritura para ponerla por obra. ¿Qué dice Santiago cuando Santiago dice
En Santiago 1:22, ¿no? Todo hombre sea pronto para qué y tardo para qué. Y de verdad, hermanos, aquel padre de familia que tiene años escuchando la palabra de Dios es cristiano de los 70s o de los 80s, ¿no? ¿Sí me explico? Y ahí está, ¿no? Escuchando la palabra de Dios, pero sigue igual de corajudo y de irresponsable con su familia. ¿Qué está pasando con ese cristiano? ¿Se ha hecho qué? ¿Tardo? No ha crecido, no ha madurado. Aquella madre esposa de familia también tiene años escuchando la palabra de Dios y sigue igual de chismosa, no se sujeta a su marido y llega a decir, y hasta no se sujeta a su marido y llega a decir, no, yo no me sujeto a mi marido que es la cabeza porque yo soy el cuello y por lo tanto el cuello mueve a la cabeza y mi marido yo lo muevo. Qué tremenda mujer, tremenda. Algunos se ríen de nervios, desde aquí se les ve, hermanos, miren, tremendo. Pero así hay mujeres que no se sujetan a qué. Digo, cuando el marido está sujeto a Cristo. ¿Sí me explicó? ¿Y saben por qué pasan estas cosas? Porque no tenemos bien establecidas las verdades fundamentales de qué, de la palabra de Dios. Y por lo tanto vivimos vidas estancadas y de inmadurez, con el peligro de caer en apostasía, de volverte para atrás. Segundo rasgo de la inmadurez. Segundo rasgo de la inmadurez. No habían establecido bien las verdades fundamentales de Cristo en sus vidas. Repito, no habían establecido bien las verdades fundamentales de Cristo. ¿En dónde? En sus vidas, en sus corazones. Hebreos 5:12. Se los dice el escritor de Hebreos: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento ¿qué? Sólido. Quiero decirles, amados hermanos, que un cristiano va a padecer de inmadurez si no establece las verdades fundamentales de Jesucristo en su vida. ¿Cuáles son las verdades fundamentales de Jesucristo en su vida? Acompáñame a Hebreos capítulo 6 versículo 1 por favor y 2. Hebreos capítulo 6 versículo 1 y 2. Ahí vamos a encontrar las verdades fundamentales del cristianismo para nuestra vida. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. La palabra doctrina significa enseñanza, ¿sí? Entonces dice, dejando ya los rudimentos de la enseñanza de Cristo. Se entiende que si es la enseñanza de Cristo, es la palabra de ¿quién? De Cristo. Ese es el primer fundamento de la doctrina del cristianismo, la palabra de Dios. Y de ahí, de este primer fundamento, hermanos, de la doctrina de Cristo, si no está puesto este primer fundamento, no se pueden dar los otros fundamentos. Porque dice ahí el escritor de Hebreos, vamos adelante. ¿Ves cómo les dice? Vamos a madurar, hermanos. Ya dejemos de ser niños espirituales y de hacer berrinches. Vamos a la madurez, aprendamos a resolver los problemas los unos con los otros en la familia, en el trabajo, en la congregación. Decía mi papá, oye hijo, hablando se entiende la gente. Y sí es cierto. Tenemos que saber hablar, tenemos que ir a la perfección, no echando otra vez el fundamento de ¿qué dice? De arrepentimiento de ¿qué, hermanos? De obras muertas. Mira, quiero decirte algo. Este fundamento no se puede dar si no está la palabra de Cristo. ¿Qué es lo único que hace que una persona se arrepienta de sus pecados? La palabra de quién. Cuando tú te expones a la palabra de Dios, mira, la palabra de Dios te confronta. Acá el Espíritu Santo te redarguye con la palabra de Dios de pecado, de injusticia, de justicia, perdón, y de juicio. ¿Sí o no? Eso hace el Espíritu Santo con la palabra. Nos golpea la palabra de Dios en esas áreas de nuestra vida que no estamos viviendo ordenadamente. Y eso produce arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Metanoia, cambio de dirección. Ay, Señor, ya me di cuenta que ando de mentiroso, ya me di cuenta que ando de envidioso, que ando de orgulloso, y todo lo que termine en oso, menos mugroso.
¿Te das cuenta qué es lo que produce la palabra de Dios? Arrepentimiento. Por eso es que si un cristiano, después de haber creído, no sigue practicando el exponerse a la palabra de Dios, se vuelve perezoso por no fundamentar bien las verdades de Jesucristo en su vida, y eso lo puede llevar ¿a dónde? Atrás. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Cuando le dijo sal, le dice a Lot, los ángeles le dicen sal, y dice Lot, pero déjame ir hacia allá, hacia el bosque. Le dice, está bien, vayan para allá, porque voy a destruir la ciudad. Y entonces le dice, pero no miren a dónde. Ese mirar atrás no nomás es un mirar y voltear. No, ese mirar atrás, ese todavía está practicando algunos hábitos y costumbres pecaminosos. A eso se refiere ese mirar atrás, hermanos. ¿Por qué todavía se practican esos hábitos pecaminosos? Porque no te estás fundamentando bien las verdades de Jesucristo en tu mente y en tu corazón. Por eso. Entonces Dios no quiere eso para el pueblo judío, no lo quería para los cristianos que se habían dejado el judaísmo, ni para nosotros como iglesia. Dios no quiere eso. Dios quiere que vayamos a la madurez. Tercer fundamento, dice arrepentimiento de obras muertas. ¿Y de qué dice? De la fe. ¿En dónde? Mira, el arrepentimiento te va a dar cuenta que tú ni en tus propias fuerzas vas a poder vencer tu pecado jamás. Necesitas poner toda tu confianza ¿en quién? En Cristo Jesús. Toda tu confianza. Ese es el tercer fundamento. Cuarto fundamento, Hebreos 6:2. La doctrina de ¿qué dice? De bautismos. Está el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo, que se le conoce como el nacer de nuevo. Y luego viene la imposición de manos, ¿sí? Se imponen las manos para orar por los enfermos. Eso tenemos que estar practicando. ¿Cuántos oran por sus hijos cuando están enfermos, padres de familia? O por tu esposa, por tu esposo. ¿Cuántos oran por ellos? Anoche me hablaba una hermana de Cuernavaca, me decía, pastor, la verdad es que mi hija está enferma, tiene calentura. Y le digo, mira, ve tú y tu esposo y oren primeramente a Dios, ustedes dos, y pónganse a cuentas con el Señor antes de que vayan a interceder por su hija. Y pídanle perdón a Dios si algún pecado hayan cometido, o si no han cometido ningún pecado, o a lo mejor hay pecados que no alcanzamos a ver, pero hay que primero ponernos a cuentas con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? David oraba y decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Qué se refiere a los pecados que me son ocultos? Aquellos de los cuales yo no me doy cuenta. Perdóname, Señor, y que los estoy cometiendo, pero házmelos ver para que me arrepienta de ellos, los corrija y entonces siga adelante. Y luego le digo, y ya después de que hayan ido a orar tú y tu esposo, le digo, ¿sabes qué? Vayan y impongan las manos sobre su hija y oren por ella, porque la Biblia dice que orarán por los enfermos, impondrán las manos sobre ellos y los enfermos, ¿qué dice? Sanarán. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor por su palabra? ¿Estamos practicando la imposición de las manos, sí o no? También se imponen las manos para cuando se va a levantar a alguien en el ministerio. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que recibiste por la imposición de las manos del presbiterio. Pablo se lo dijo a Timoteo. Se practica esto, hermanos. De la resurrección de los muertos. ¿Cuántos saben que los muertos en Cristo resucitarán primero, hermanos? Y luego les seguimos nosotros, les vamos a ir tras de ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí. Y del juicio eterno también, aquellos que se van a presentar ante el tribunal del trono blanco para ser juzgados de acuerdo a sus malas obras cada uno, y les van a dar sentencia en el infierno de acuerdo al nivel que les corresponde, conforme hayan hecho sus maldades. Pero nosotros en Cristo Jesús nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para que recibamos recompensas si hacemos la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Vamos a recibir coronas, dice la Biblia, y después de que las recibamos, las vamos a arrojar ante el Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es. Entonces, todo esto tenemos que estar practicando. Pero a los cristianos de la primera iglesia de la carta a los Hebreos se les había olvidado estas verdades fundamentales.
cuando ya deberían de ser maduros. Ya llevaban 80 años, imagínense. Y no eran capaces de enseñar a quién. Bendito Dios que eso pasó allá. Aquí no pasa en Milpalta, ¿verdad? ¿Cuántos años llevas de cristiano? ¿Ya le estás enseñando la palabra a otros? ¿Estás discipulando a otros? ¿Estás abriendo tu casa para que se haga un estudio bíblico y se discipulen y el evangelio corra, como dice el apóstol Pablo, que la palabra de Cristo corra y sea glorificada en aquellos que la escuchan? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La palabra de Dios tiene que correr. Abre tu casa. Pastor, es que la rento. Pues ábrela, pídele permiso al dueño y vas a ver que Dios te va a dar gracia delante del dueño. Estamos aquí para que el reino de Dios se extienda en los corazones de aquellos que no son salvos. Tú ya eres salvo, tú ya eres nacido de nuevo, tú ya tienes la salvación. ¿Y los demás? Necesitamos orar, interceder por los demás. Hay mucha gente aquí que se está perdiendo. Necesitamos predicarles el evangelio. Apenas fui a traer unas garrafones de agua hace unos días porque estamos un poquito escasos en el agua. Gracias a Dios por esta prueba. Y llegamos ahí al pozo donde está el agua, y ya llené mis garrafones, y llega un anciano con su diablito. Llevaba su derrotado, le digo yo. Y ella lleva sus garrafones y ya llena sus garrafones, y ya de repente empezamos a platicar. Me hizo la plática y empecé a platicar con él, y cuando estábamos ahí me viene a la mente el pozo de Jacob, cuando Jesús va y se sienta en el pozo de Jacob y llega la mujer y me dice el Señor, háblale, y le saqué todo ese pasaje de la escritura y le dije, el Señor lo está llamando, porque probablemente usted tiene sed de orgullo, de envidia. Yo no sé de qué sed tenga usted, pero Dios sí sabe. La mujer samaritana tenía 5 maridos, y el que tenía en ese momento eran ¿qué? 6. Es más, no era su marido, eran sus amantes. ¿Qué deja entender? Que tenía sed de amor. Andaba con uno, con otro y con otro. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, si tú me pidieras a mí agua de beber, yo te daré agua, y esta agua que te daré no te llevará a tener sed jamás. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el verdadero amor, Jesucristo. Vas a estar dejando de andar buscando el amor y mendigándolo por allá, porque te voy a dar el verdadero amor. Y eso era lo que el Señor le estaba hablando a este hombre, que dejara de andar. Algunos tienen sed de orgullo, de envidia, de chisme, de murmuración, de calumnias, y ahí andan saciando su sed. Pero yo le dije a mi esposa, yo ya cumplí. A mí no me ha mandado el Señor a convencerlo. A mí me mandó a predicarle el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el que convence a los hombres? Tú predícales, como dice Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos donde no les gustará escuchar la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír lo que ellos quieren. ¿Y sabes cuál es esa comezón de oír? Saca el líder de éxito y de admiración que tú tienes ahí adentro de ti. Tú puedes ser ese líder. ¿Cuántos dicen amén? Y te enfocan al yo nada más. ¿Sabes cuál es el verdadero líder por excelencia y de admiración? Se llama Jesucristo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a él? Así es. No necesitamos motivadores para vivir como Dios quiere. Necesitas vivir las verdades fundamentales de Dios, y Dios te va a bendecir en todas las áreas de tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu casa. Dios te va a bendecir cuando aprendas estas verdades fundamentales y las pongas por obra en tu vida. Es lo que el Señor quiere, manifestar su gloria y su presencia cuando nosotros nos esforzamos por conocerlo y entenderlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Eso se llama avanzar hacia la madurez.
Como cristianos maduros debíamos ya de ser capaces de estar instruyendo a otros. ¿Sabes qué es lo hermoso? Que cuando tú practicas estas verdades fundamentales, otros las ven y quieren de lo que tú tienes, porque ven la gracia de Dios en ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La ven, quieren. Es que algo tiene, sí, tiene la presencia del Espíritu Santo. Ahora que fui con mi esposa a su trabajo, le dice, ya el Señor me dijo, habla, y hablé la palabra de Dios ahí en su trabajo. Dios me dio la oportunidad de hablar ahí en su trabajo, y yo fui a exaltar a mi Señor, a Jesucristo. Cuando termino de hablar, dice mi esposa, se levanta una señora, ¡ay, qué bonitas palabras dio usted! Y yo luego que me hago para atrás, y le dije, no, yo no fui. Le digo, señora, no, le digo, ¿sabe qué? Es la palabra de Él el que merece todo honor y toda gloria. Nosotros no somos nada. La Biblia dice que cuando hacemos lo que tenemos que hacer, siervos, ¿qué dice? Inútiles somos. Y luego se levanta por allá mi esposa y estaba con otra persona, le dice, oiga, le dice una señorita, oye, dice, ¿tu esposo es pastor? Y le dice, sí. ¿Por qué? Dice, es que desde que yo llegué lo vi y como que algo percibía, algo veía en él. Sí, la presencia de Dios. La gente se da cuenta cuando andas portando la gloria de Dios. La gente lo ve. Y ya tienes que ser capaz también de estar instruyendo a quién, a otros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, las verdades fundamentales bien aplicadas a la vida de una persona, mis hermanos, lo van a llevar a un crecimiento espiritual. Repito, las verdades fundamentales, bien aplicadas en la vida de una persona lo van a llevar a un crecimiento espiritual. No necesitas forzar las cosas. Necesitas tener una disciplina espiritual, platicar diario con Dios. Es como tu vida natural. Si diario te alimentas bien, ¿cómo vas a crecer? Bien. Si tienes cuidado de nutrir tu cuerpo, de saber qué es lo que comes, qué no comes, y aparte unos suplementos alimenticios, ¿cómo vas a crecer? Aquí hay personas que se dedican a eso. No está mal, pero vale la pena cuidar el cuerpo. Ahora hay que cuidar la vida espiritual, no nada más lo físico. Pablo le decía a Timoteo, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. No quiere decir que no aprovecha, para poco aprovecha. Pero ¿en qué nos debemos de ejercitar más? En la piedad. Pastor, ¿qué es la piedad? Es la actitud del corazón de una persona en pos de las cosas de Dios. Eso es la piedad. O en pos de obedecer los mandamientos de Dios, para que me entiendas. Cuando hay madurez, hermanos, se va a notar en tu comportamiento, en tu manera de hablar, de pensar, de actuar. Se va a notar. Pablo habla sobre esta etapa también de ir creciendo. Primera de Corintios capítulo 13 verso 11. Primera carta de Corintios 13, 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de qué. ¿Maduró o no maduró Pablo? A ver, pregúntale al que está a tu lado, oye, ¿tú ya viste que yo ya dejé lo que era como niño o todavía no? ¿O todavía ves que hago mis berrinches? Hermanos, que Dios nos ayude. Tercer rasgo de la inmadurez: eran inexpertos en la palabra de justicia. ¿Qué tiempo llevo, hermano? Porque si no, también me alargo esta noche. Hay que predicar el evangelio eterno, ¿eh? Nada más no se vayan a dormir, y se vayan a caer como el que se le cayó a Pablo. Yo no tengo el don de resucitar, si es que les aviso.
Eran inexpertos en la palabra de justicia. Hebreos 5:13, por favor. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de qué, hermanos. ¿Por qué? Porque es niño. Este es el resultado de aquellos que han oído el evangelio y no han establecido las verdades de Cristo fundamentales en su vida. Es decir, son inmaduros, porque son tardos para oír, no practican esas verdades fundamentales y por consecuencia se vuelven inexpertos en el manejo de la palabra de justicia. No la saben utilizar, la palabra de Dios. Y hay muchas personas así. Están aquellos que presumen que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero la realidad es que ni siquiera la entienden ni la saben interpretar bien y son inexpertos en el uso de ella. Conocen la letra, pero carecen del entendimiento espiritual de ella y de su práctica. No la ponen por obra, hermanos. Muchos judíos a los que se les escribió esta carta tenían el conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, pero no entendían que ellas daban testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No podían entender que todo el Antiguo Testamento estaba centrado en la persona de Jesucristo y por lo tanto usaban las escrituras mal y eran inexpertos en ellas. Bien inexpertos. Fíjate que es bien importante estudiar las reglas de la hermenéutica. Hay dos reglas, la exégesis y la eisegesis. Y antes de explicar esto, quiero decirte que la primera regla de la hermenéutica bíblica, porque hay hermenéutica filosófica, y así hay varios tipos de hermenéutica, pero nosotros estamos centrados en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ayer, ¿qué vamos a estudiar? Hermenéutica bíblica. La primera regla de la hermenéutica bíblica es: la Biblia se interpreta por sí misma. No necesitas otro libro azul para interpretar la Biblia o alguna revista. No necesitas eso para interpretarla. La Biblia se interpreta ¿por qué? Esa es la primera regla. Ahora, dentro de este estudio de la hermenéutica está lo que es la exégesis. ¿Qué es una exégesis? Significa cavar hondo, profundo, escudriñar hasta encontrar la verdad en el original. Para eso necesitas diccionarios bíblicos, concordancias para estudiar el texto que Dios te está dando. Pero también hay otra regla que habla sobre la eisegesis. Eisegesis, ¿qué es la eisegesis? Meter de afuera hacia adentro. O sea, que te acomodas la Biblia al gusto del cliente. Dios me está diciendo que alguien de aquí tiene un problema familiar, y quiero decirles que del tamaño de tu problema tiene que ser tu ofrenda. Y por lo tanto, fíjate bien, la Biblia dice que tú, si siembras al 100 por 1, Dios te lo va a multiplicar. Así es que trae tu ofrenda grandota aquí al altar. ¿Cuántos dicen amén? Eso se llama ¿Ya viste cómo la estoy interpretando a mi antojo? Nada más para sacar ¿qué? Qué tremendo. Eso se llama eisegesis. Ese es el problema de no estudiar bien las escrituras. Por eso necesitamos pasar tiempo. Para eso está el Instituto Bíblico aquí en esta congregación, para que le dediquemos tiempo y nutramos nuestra vida espiritual. Hay que nutrirse espiritualmente. Pastor, ¿me puede usted decir qué significa ser inexperto en la palabra de justicia? Claro que yes. Esto significa, en primer lugar, quiero decirte que la justicia de Dios es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate bien, la justicia de Dios es Cristo Jesús. Y solo por la justicia que es Cristo es como podemos acercarnos ¿a quién? A Dios el Padre. Solo por medio de Él, el mediador, la escalera, ¿se acuerdan? Solo por la justicia. Él es el único justo. Dice el escritor de Hebreos: porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo pero sin pecado.
Por eso es que es justo. Él te puede justificar. ¿Qué significa justificar? Hacerte absuelto, libre de todo delito y de toda culpabilidad. Él es el único que te puede justificar. Por eso nuestra fe está fundada en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor Jesús? Así es. Entonces, solo por la justicia que es Cristo es como podemos acercarnos a Dios. La palabra justicia es el evangelio de la salvación. Cristo es la palabra viviente. ¿Se acuerdan de Juan 1:1? En el principio era el verbo. Verbo significa logos en el griego, que quiere decir palabra o mensaje. En el principio era el mensaje, ¿sí? La palabra. Y dice Juan 1:8, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, ¿no? Lleno de gracia y de verdad. O sea, tuvieron a la palabra viviente en vivo y a todo color. La tuvieron ellos. La justicia de Dios caminó con ellos, estuvo con ellos, durmieron con la justicia de Dios, durmieron con la salvación, caminaron con la salvación, amados hermanos. Eso se tiene que ver en nosotros, reflejada la justicia de Dios, Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La palabra justicia son todas también las doctrinas y las enseñanzas de Jesucristo que se encuentran en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra inexperto significa ignorante, desconocedor, y en este caso quiere decir que desconocen de todas las enseñanzas y la doctrina de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo, el cual es el centro de toda la escritura. Eso es ser inexpertos en la palabra de ¿qué? De justicia. Está como aquellos que dicen, vamos a orar, ¿tienes un problema? Sí, vamos a orar, porque la Biblia dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí es un buen momento para levantar una oración. ¿Cuántos dicen amén? Es inexperto en la palabra de justicia porque la está malinterpretando. Ese pasaje no habla de la oración, habla de la disciplina en la iglesia. Mateo 18. Entonces son inexpertos en la palabra de ¿qué? La palabra de justicia nos habla de la salvación en Jesucristo y sus maravillosos beneficios. ¿Cuántos de nosotros desconocemos todos los beneficios que nos ha traído la salvación? Muchos desconocen que en su salvación ya han sido justificados, absueltos, ¿sí? Que en su salvación ya han sido santificados, ya han sido regenerados, adoptados, y que están esperando la glorificación total con el arrebato de la iglesia. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ¿qué, hermanos? De ojos. El inexperto en la palabra de justicia dice cosas que no tienen fundamento bíblico. Por ejemplo, escuchen, aquella persona que dice frases como esta: ayúdate que Dios ¿qué? Ese es un inexperto en la palabra de ¿quién? Cuando tú escuches a una persona así, esa persona es un inexperto en la palabra de justicia. Eso no dice la Biblia. Ayúdate que yo ¿qué? No dice eso la Biblia. Otros van a decir, bueno, pastor, yo creo que todos los caminos llevan a Dios. No, tampoco enseña eso la Biblia. ¿Qué dijo Juan 14:6 Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ¿qué? Fíjate, dice, yo soy el camino. ¿Está en singular o en plural? Les voy a regresar a la primaria, ¿eh? Ay, pastor, ya nos singular, uno, ¿sí o no? Yo soy el camino. No dice yo soy uno de los caminos. Yo soy el camino. Entonces, ¿qué onda con esta frase que dice todos los caminos llevan a Dios? No. Otros dicen, bueno, no hay que tomar la escritura tan a pecho. Otros te van a decir, no seas exagerado, brother, ni fanático. Otros más son legalistas, conocen muy bien la palabra de Dios y solo se dedican a condenar a los demás, y siempre andan viendo los errores de otros y se olvidan de ver los de quién, los de ellos mismos. Son inexpertos en la palabra de justicia. Dile que está a tu lado, no seas inexperto, adoctrínate.
¿Cómo puedo saber que la palabra es de justicia? Fíjate, ¿cómo me doy cuenta que la palabra es de justicia? Porque cuando tú y yo vivimos la palabra y la experimentamos, podemos ver que en nuestra vida moral se manifiesta santidad, rectitud, integridad, verdad. En tu vida se manifiesta eso. De esa manera es como nos damos cuenta que la palabra de Dios es justicia. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto rasgo de la inmadurez: el vivir como niños, por favor. El vivir como niños. Cuarto rasgo de la inmadurez. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es, ¿qué dice? Es niño. Que es cuando el autor dice esta frase, porque es niño, nos está diciendo que sí existe una etapa en la vida cristiana en que somos niños espirituales. Sí la hay, hermanos. Sí, porque cuando nacemos de nuevo somos bebés, ¿qué? Espiritual, y luego después de bebés pues te sigues alimentando de la lechita, ¿no? Las verdades fundamentales del cristianismo, y después de ahí vas creciendo y eres un niño. Y cuando eres un niño, mira, todo el Padre hasta te deja ver, ¿no? Tú le pides, Señor, provéeme esto, y el Señor te lo provee, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Y andas compartiendo, no, fíjate, hermanita, que me pasó esto, yo estaba orando por esta necesidad, y ¿qué crees? Tocó alguien a la puerta, llegó y que me lo provee el Señor, ¿no? Y te pones bien contento como niño. Y sí, está esa etapa de niños espirituales, porque hablamos como niños, pensamos como niños, juzgamos como niños, y somos inmaduros en una manera natural y en esa edad también espiritual. Los niños cometemos muchos errores, nos equivocamos por la inmadurez, pero esta etapa no es toda la vida, ¿o sí? No puede ser posible que alguien que ya tiene varios años en el Evangelio, más de 5 años, siga viviendo como que no puede ser. Mira, cuando alguien está viviendo, ya lleva más de 5 años en el Evangelio, ponle tú hasta 10, y sigue como niño, es que no ha aprovechado bien el tiempo. Se está ocupando más de otras cosas. Y yo te quiero animar en esta noche a que te ocupes más de poner la mira en las cosas de arriba. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá. ¿Por qué? ¿No dice Mateo 28 que cuando tú oyes la palabra de Dios y la pones por obra, todas esas cosas te qué? ¿Te qué, perdón? Te alcanzarán. No dice que tú las vas a andar alcanzando, que andes tras de ellas, te van a alcanzar. Todas esas bendiciones te alcanzarán. Dice así, bendiciones te alcanzarán en Deuteronomio 28, perdón. La vida es tan frágil. Todos estos meses ahorita hemos estado orando por personas que en el chat de pastores, personas que han estado falleciendo, hermanos cristianos, y de cáncer todos. Hoy nos acaban de dar la noticia que ya partió con el Señor el hermano Estefano Alducin, el nieto de Armando Alducin. Hace todavía como unos 8 meses atrás nos enteramos de que entró al hospital, y de ahí hasta hoy salió de ahí del hospital, pero a la presencia con Dios. Es tan mira, la vida es así. Mira, yo estos días he estado reflexionando muy profundamente en eso. Yo digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Hace 17 años, ya son 17 años, te quiero decir, que decidí entregar mi vida por Cristo toda. No se me va a olvidar el día que el Señor me trajo al Evangelio y que yo le dije, estoy dispuesto a darte toda mi vida, pero ayúdame, quiero servirte. Y he dejado todo, hermano. Dejé mi licenciatura, dejé mis trabajos, dejé todo por seguir aquí. Y te voy a decir algo, Dios ha sido fiel. Hasta el día de hoy no me ha faltado que comer ni un techo donde dormir.
Y como dice la Biblia, si tenéis comida, sustento y abrigo, tener contentamiento. Es tan corta la vida. ¿En qué la estás aprovechando? ¿Quieres seguir siendo niño espiritual o quieres avanzar ya a la madurez? Necesitas comprometerte con Dios. Eres tú con Dios. Conmigo no es el compromiso, eres tú con Dios. ¿Sabes qué es lo? Si tú me preguntaras, pastor, ¿qué es lo mejor que le ha pasado en su vida? Te voy a decir algo. Lo mejor que me ha pasado en mi vida es haber conocido a Jesucristo, recibir su perdón, recibir su salvación y vida eterna. El saber que el día que me vaya de esta tierra, voy con Él. Y no por mis méritos, como dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe en Jesucristo. No lo merecía. Yo no merecía estar aquí. Mas sin en cambio, a Él le ha placido. El regalo de la salvación es gratis, pero de ahí en adelante, el madurar, el crecer, el capacitarte, te tiene que costar, te cuesta. Es trabajar con tu propia vida, trabajar en el conocimiento de la palabra para dejar de ser niño. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me he puesto a pensar, digo, Señor, ¿y si hoy me fuera? Yo creo que me voy tranquilo, se los quiero decir, yo creo que sí me voy tranquilo, porque sé que se quedan a cargo los que ya están, van a seguir haciendo su función, o me equivoco, o van a dejar de hacer su servicio a Dios los que están sirviendo. Si yo me voy, ¿qué van a hacer? O ahí se van a estancar. Síganle, yo de verdad, o sea, yo estoy tranquilo. Le doy gracias a Dios que me está enseñando a ser discípulos de Jesucristo, a prepararlos a ustedes, porque un día me voy a ir. Digo, si es que no se adelanta uno antes, ¿no? El Señor sabe qué día. Mira, Él sabe qué día vas a partir de esta tierra. Dice la Biblia que nuestros días están contados. Nuestra vida la tiene en la palma de su mano. La vida es como la flor del campo. Por un tiempo crece, florece, pero después se seca, se marchita, se seca. ¿Y qué pasa? ¿Y qué hiciste? ¿Dejaste legado atrás de ti? ¿Estás dejando un legado? Hace rato veníamos con mi sobrina, tiene como 22 años ella, y le decía, oye hija, ¿cómo te sientes cuando andas con nosotros? ¿Te sientes bien o cómo te sientes? Dice, bien, tío, ¿por qué? Y le digo, te la cotorreas con nosotros, ¿verdad? Y se ríe. Dice, no, tío, dice, me siento bien, gracias a Dios. Le digo, qué bueno, hija, qué bueno. Y siempre que nos sentamos a comer con ella, ahorita Dios nos la está permitiendo un tiempo. Y yo a veces me pongo a pensar, digo, Señor, ¿qué haría si yo tuviera una hija así? Digo, no la tengo, ¿verdad? Pero es como si fuera nuestra hija, ahorita la tenemos que estar cuidando. Y miren, ayer estábamos almorzando y mi esposa tuvo que salir un momento y nos quedamos ella y yo ahí en la casa comiendo, porque mi esposa salió rápido. Y le digo, oye hija, y le hablé de esto del tema de la madurez. Y trato de sembrarle la palabra a ella, de decirle que crezca, que si ya está creciendo en su escuela, que si está creciendo en otras áreas de su vida, que se dé cuenta en qué áreas de su vida no está creciendo y que avance hacia la madurez, porque la vida que es bien corta. ¿Te puedes ir tranquilo con el Señor hoy? Si Él te llama a cuentas, ¿dejaste el legado? Porque allá cuando te presentes te va a decir el Señor,
Te di una Biblia, ¿qué hiciste con ella? Te di una esposa para que le enseñaras la Biblia. Te di hijos para que los instruyeras en mi camino y cuando ellos fueren grandes no se apartaran de mí. ¿Qué hiciste? No, pastor, pues es que, Señor, pues es que pues estaba yo bien ocupado, tú sabes, tenía que trabajar, sacar el dinero para la papa, Señor. No crecían porque eran niños. Se olvidaron de los principios de la palabra de Dios. Yo creo que estamos a tiempo, ¿no?, de corregir nuestra inmadurez y ser maduros. Menciono el último rasgo de la inmadurez, quinto rasgo de la inmadurez: la falta de entendimiento y de comprensión del alimento sólido. La falta de entendimiento y de comprensión del alimento sólido y la falta del discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? La falta de entendimiento y de comprensión del alimento sólido y la falta de discernimiento del bien y del mal. Y por favor, ponle como cita de referencia Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué está diciendo el autor? Que nosotros podemos alcanzar la madurez en nuestra vida cristiana, ¿sí o no? Sí. Dile al que está a tu lado: sí podemos madurar en Cristo Jesús. ¿Sí? Si nos proponemos no ser tardos para oír, si nos proponemos a partir de hoy establecer las verdades fundamentales de Cristo en nuestra vida, si nos proponemos escudriñar la palabra de Dios para no ser inexpertos en la palabra de justicia, si nos proponemos no quedarnos como niños espirituales y avanzar en nuestro conocimiento y en nuestra vida con el Señor Jesucristo, seguro vamos a lograr la madurez y vamos a comprender el alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido? ¿Sí? El que Pablo decía en Romanos 8:28. Pongo un ejemplo de esto para no quedarnos a medias con la enseñanza, porque también sería de mi parte inmaduro dejarlos aquí truncados con la enseñanza. El tiempo es de Dios, no se preocupen. Miren, Dios tiene cuidado de nosotros. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En este texto lo que vemos es lo que hemos oído muchas veces. Cuando viene una circunstancia a nuestra vida, a veces nos olvidamos que esa circunstancia nos está ayudando para bien. No lo alcanzamos a comprender y actuamos incorrectamente con inmadurez. Pero cuando somos maduros, viene la circunstancia e inmediatamente lo que haces, dices: Señor, ¿qué quieres que aprenda en esta prueba? Háblame. ¿Qué respuesta te tengo que dar en esta circunstancia difícil que está viniendo a mi vida? Ayúdame. Y empiezas a tener gozo en tu corazón cuando te hallas en diversas pruebas. ¿Se acuerdan de Job? ¿Sí se han leído a Job? ¿Cuántas pruebas le vinieron en 2 días? Sí, tremendo. Le vinieron muchas pruebas. Y aun cuando estaba enfermo, ¿qué hizo Job? Bendijo ¿a quién? Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de quién. Ahí está. Job estaba comprendiendo lo que estamos diciendo. El escritor de Hebreos nos está diciendo, ¿no? Claramente. ¿Sí?
estaba practicando verdaderamente lo que es el alimento sólido, lo estaba entendiendo que Dios estaba mandando la prueba para que se siguiera practicando y ejercitándose en el alimento sólido de la palabra. Romanos 8:28, estaba practicando Romanos 8:28, todas las cosas me ayudan para bien, todas. Es lo que estaba haciendo Job. ¿Qué hacemos tú y yo cuando vienen las pruebas? ¿Practicamos Romanos 8:28 o nos brota todavía nuestra niñez, todavía nuestra inmadurez, y nos quejamos y empezamos a echar malas palabras por aquí, por allá, y empezamos a decir cosas que no son, y a desesperarnos y a tomar decisiones inesperadas o a prisa, que nos llevan a que el problema se haga más grande? Pero Job, ¿qué dijo? Claramente, bendito sea el nombre de Dios. Pero su esposa, ¿qué dijo? Cuando lo vio ahí enfermo, ¿qué le dijo? ¿Todavía retienes tu integridad, Job? Maldice a tu Dios. ¿Y qué le dijo? Y muérete. ¿Cómo estaba la esposa? ¿Madura o inmadura? Y algunos podrían pensar, ¿no? ¿Por qué no Dios no le quitó a la esposa a Job? Le quitó a los hijos, le quitó el ganado, ¿por qué no le quitó a la esposa? No, se la hubiera quitado. Tremendo. ¿Sabes por qué no se la quitó? Te voy a decir por qué no se la quitó. Porque la esposa de Job era una pieza importante para que Job madurara. Por eso no se la quitó. Pero sí se la transformó más adelante. ¿A poco no? ¿Ya leyeron el libro de Job? Se la transformó. Se la cambió totalmente. Y Job fue maduro. La mujer no era madura. El maduro puede entender y comprender el alimento sólido en medio de la prueba. El inmaduro, no, ya que me lleve el Señor, ya, Señor, ya te he dicho que me lleve, Señor, ya tú sabes cómo estoy. Ahora se siente bien valiente, ¿no? El inmaduro no comprende el alimento sólido. No comprende la soberanía de Dios. La mujer en su inmadurez, la mujer de Job, no pudo entender las cosas de Dios. Job sí. Nosotros tenemos que aprender de este tipo de madurez y comprender este alimento sólido y profundo que viene de parte de ¿quién? De Dios. Si ustedes están viviendo una situación difícil, tienen que darse a la tarea de comprender y entender que Dios está mandando esa situación para que crezcan y maduren en su fe y no se queden como niños. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios te quiere llevar a madurar, a que ejercites los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Ejercítalos. Así que, mis hermanos, tengamos mucho cuidado y dejemos de ser niños y avancemos a la madurez en nuestro Señor Jesucristo. No seamos tardos para oír, sino prestemos atención a la palabra del Señor y apliquémosla a nuestra vida. Yo te invito a que te pongas de pie para que le demos gracias a Dios por esta enseñanza que nos ha dado. Hemos pasado un buen tiempo con el Señor esta noche aquí, pero también es un tiempo para que nosotros le demos una respuesta a Dios en nuestro corazón y reconozcamos que en algún área de nuestra vida hemos actuado inmaduramente, o hablar con el Señor y decirle: Señor, considero que me he detenido en mi crecimiento espiritual, que no he madurado. Habla con Dios esta noche. Dale gracias, comienza dándole gracias al Señor.
Agradécele por todas sus bondades a nuestra vida. Hay mucho que agradecerle al Señor. Dale gracias porque Él es el único Dios verdadero, inmortal, invisible, que merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Gracias, gracias, Señor. Queremos agradecerte, Señor, este tiempo que has hablado a nuestra vida, a nuestro corazón. Y como el salmista decía, Señor, enséñanos a traer sabiduría al corazón, de tal modo, Padre, que aprendamos a crecer y a madurar. Perdónanos, Señor, porque nos hemos detenido en el crecimiento espiritual de la vida cristiana. Señor, no sé en qué momento me descuidé, pero tú sí lo sabes. En qué momento he dejado de obedecerte. Me he apartado de tu palabra. Me he hecho tardo para oír tu palabra. Señor, ya me cuesta trabajo, como la primera vez que llegué al Evangelio y que tú me trajiste y tenía esa hambre y esa sed de estar escudriñando tu palabra. Hoy me cuesta trabajo. Sinceramente me he hecho perezoso, Señor. Tardo para oír tu palabra. Perdóname por no ser como los de Berea. He dejado de escudriñar tu palabra. Y por lo tanto no he podido establecer bien las verdades fundamentales de Cristo en mi vida. Yo soy responsable delante de ti, Señor. Aquí no hay culpables. Yo soy responsable, mi Señor. Perdóname. Esto me ha llevado a ser inexperto en la palabra de justicia. A veces ya no entiendo bien los textos bíblicos y los malinterpreto. Perdóname, Señor. Y eso me lleva a no predicar el Evangelio a otros, porque no tengo la fuerza ni el valor para hablarles a otros de las virtudes tuyas. Y he estado viviendo como un niño inmaduro, Señor. A veces hago mis berrinches, no me quiero comprometer contigo. Perdóname. Perdona mi falta de entendimiento y de comprensión del alimento sólido. De cuando vienen las pruebas, Señor, en vez de actuar con madurez, me quejo, me desanimo, Señor. Mis emociones me arrastran, Señor, y a veces hasta llegan a salir palabras que no te agradan de mi corazón. Perdóname, Señor. Vuélveme a ti por misericordia esta noche. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Yo sé que tú no quieres que me quede inmaduro, porque corro el peligro de apostatar, Señor. Y yo no quiero eso en mi vida. Yo quiero vivir para ti. Quiero servirte, quiero amarte. Señor, aviva el fuego de tu Espíritu Santo en mi vida esta noche. Ayúdame, mi Señor. Te lo ruego, te lo suplico. Enciende el fuego de tu presencia en mi vida.
Te necesito, Señor Jesús, con toda mi mente, con toda mi alma y mis fuerzas. Mi alma te anhela, mi Señor. Mi carne tiene sed de ti en esta tierra seca y árida, donde no hay agua, mi Señor, para ver tu poder y tu gloria en mi vida, así como te he mirado en el santuario, Señor. Mejor es tu misericordia que la vida, y con mis labios te alabaré, y en tu nombre alzaré mis manos esta noche. Alzaré mis manos en tu nombre, mi Señor. Invoco tu nombre, oh Jehová, Jehová de los ejércitos. Jehová el guerrero eres tú. Tú eres quien pelea las batallas por mí. Tú eres quien va delante de mí como poderoso gigante. Ayúdame. Ayúdame a madurar, a crecer en las áreas de mi vida. Ya no quiero ser un niño. Quiero madurar, Señor. Aquí estoy. Enciende el fuego de tu presencia. Perdóname por contristar a tu Espíritu Santo en mi vida. Perdóname por apagarlo, Señor. Aviva, Señor. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en mi vida. Avívame, Señor. Señor, avívanos como iglesia. Aquí estamos. Para ti no hay nada imposible, mi Señor. Que aprovechemos bien los tiempos, porque la vida es como la flor del campo. Por un tiempo crece, florece, pero después, Señor, se marchita, se seca y se cae. Es muy corta la vida, Señor. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Ayúdanos a ir a la madurez, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente
seguro yo estoy. Queremos crecer, Señor, en ti. Queremos madurar y ir más, dejando de ser ya niños fluctuantes, Señor, y dar fruto de obediencia, Señor, a ti. Porque hemos sido llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y nos has dejado tu palabra para poder ir a la madurez, Señor. Alza tus manos, amado hermano, amada iglesia, para que reconozcamos delante de la presencia de Dios que queremos ir y conocerle más. Y dile una vez más conmigo así: quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy, que en Cristo seguro yo estoy. Una vez más dile: que en Cristo seguro yo estoy. Dale un aplauso a Él.